Saludos queridos y queridas estudiantes, soy la profesora María Sol Villagómez. Voy a acompañarles en este módulo que es el módulo de Educación Política y Sociedad. Vamos a hablar a continuación de la introducción a la asignatura. Les voy a presentar un mapeo inicial de qué se trata la asignatura y qué es lo que vamos a trabajar en este módulo de estudio. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el sitio de la asignatura y la importancia de esta asignatura en la malla curricular de la formación de los profesores de educación intercultural bilingüe? Esta es una asignatura de la unidad de organización curricular básica, porque está en los primeros niveles. La asignatura pertenece al campo de formación de fundamentos teóricos, como ustedes pueden leer ahí en la diapositiva. Este campo de formación lo que hace es delinear los principales referentes teórico-conceptuales que son indispensables para la comprensión de la educación intercultural bilingüe y el hacer pedagógico, el hacer curricular y didáctico de los profesores de IB. Entonces, lo que se hace aquí es intentar dar algunos elementos fundamentales, claves, básicos de la conceptualización y la teoría pedagógico-curricular. Los resultados de aprendizaje de la asignatura, es decir, los objetivos de aprendizaje de esta asignatura son 4. Se ha pensado uno por unidad, la asignatura tiene 4 unidades. El primero es analizar la manera como el contexto social, cultural y político influye y moldea las prácticas educativas. Es decir, cuáles son las relaciones entre el contexto social, la cultura, el contexto político y las prácticas educativas, cómo se relacionan, se imbrican entre ellos. El segundo resultado es explicar el papel que tiene la educación en la sociedad y su impacto a nivel de organización social y la economía. Entonces, ¿cuál es el lugar de la educación en la sociedad como institución social, pero también como práctica social y su impacto a nivel de la organización? En este caso, podríamos pensar cómo la educación impacta en la organización de los pueblos, por ejemplo, y en la economía de los pueblos. El tercer resultado de aprendizaje es reconocer el papel de la educación en los procesos de debilitamiento de las identidades y ámbito de cultura propia de los pueblos indígenas. Este resultado se va a relacionar con el cuarto resultado, que es analizar los procesos de apropiación de la educación por parte de los pueblos indígenas y el lugar que queda ocupado en el fortalecimiento de la identidad, la lengua y la cultura. Entonces, lo que hacemos en estas dos unidades es entender cómo la educación influye en el debilitamiento de la identidad, de la cultura propia, de la lengua propia de los pueblos, pero también a la inversa, cómo la educación puede apostar por el fortalecimiento de la identidad, de la lengua y de la cultura. Entonces hacemos un análisis que nos permite comprender ambas entradas. En cuanto a la organización de la asignatura, bueno, como les he explicado, son 4 unidades, hemos visto ya los resultados de aprendizaje por unidad y acá les voy a explicar cuáles son los contenidos o las temáticas principales de cada una de las unidades. La primera unidad tiene como título la educación, una práctica cultural y política. Hacemos referencia en esta primera unidad a qué es la educación, cuáles son las características de la educación, los tipos de educación, la educación como práctica social, la educación como práctica cultural y también la relación entre educación y política. En la segunda unidad vamos a hablar de las relaciones entre el contexto y la educación y sus implicaciones, es decir, cómo la educación se relaciona con los contextos donde ésta se realiza, sea educación formal, escolarizada o no escolarizada. Entonces, ¿cuáles son estas relaciones entre los contextos y la educación y la escuela? La tercera unidad se va a referir al Estado, las políticas educativas y su impacto en los pueblos indígenas. Acá lo que se analizará es el Estado, qué es el Estado, cuáles son sus funciones, pero también las políticas educativas y las políticas educativas públicas y las políticas educativas para los pueblos indígenas. Entonces vamos a hacer una relación entre Estado, políticas educativas y pueblos indígenas en el campo, en el ámbito educativo. Y la cuarta unidad tiene que ver con los pueblos indígenas, la educación propia y la revitalización cultural y lingüística. Acá hacemos un acercamiento bastante interesante a la educación propia, cómo los pueblos indígenas se apropian de la educación, trabajan desde sus propios objetivos educativos, pedagógicos, culturales. Vamos a ver algunos ejemplos de educación propia, no solo en el Ecuador, sino en la región, a partir del estudio de algunos casos también.
Las actividades de aprendizaje que proponemos son 2 por cada una de las unidades didácticas, es decir, serían 8 actividades de aprendizaje, y a eso le hemos sumado un foro de retroalimentación en cada una de las unidades para poder completar explicaciones, hacer algún otro análisis o fortalecer alguno de los elementos que no estén claros. Se contemplan diferentes tipos de actividades. Algunos tienen que ver con la comprensión de conceptos claves, al ser esta una asignatura teórica. Para ello habrá que leer los textos que se han producido y también revisar los videos de cada una de las unidades y unos documentos PowerPoint que les he colocado en el aula virtual. Va a haber espacio de discusión de problemáticas centrales en los foros. Hay el foro de preguntas, del cual me referiré más tarde, pero también el foro de retroalimentación. Lectura de casos, he colocado 2 casos en el aula virtual para que ustedes puedan leerlos, y ejercicio y aplicación práctica a partir de los elementos que se irán describiendo en cada una de las unidades didácticas. Los recursos de aprendizaje. Bueno, en lo que se refiere a los recursos de aprendizaje, todos los recursos de aprendizaje están en el aula virtual, en un apartado que se llama recursos justamente. En algunos casos, para descargar el recurso, basta con dar clic en el apartado y se descargarán directamente de la biblioteca virtual de la UPS, porque son materiales que tienen que ver que están en las revistas electrónicas de uso libre. En los 2 casos de estudios que se colocan en las unidades van a poder acceder directamente. Para mirar los videos de cada una de las unidades, ustedes van a requerir parlantes y audífonos para que puedan hacerlo. En cuanto a la comunicación con la profesora, debajo de este video ustedes van a encontrar un foro de dudas, un foro de preguntas al cual pueden acceder. Ustedes harán las preguntas y podremos responderles. Las preguntas que haga cada uno puede servirle a los otros, por eso es que todos van a poder mirar las respuestas. Entonces se puede hacer en ese espacio, pero también hay la posibilidad de hacer una comunicación individual con la profesora. Esto puede hacerse a través del mismo ambiente virtual. Y además, como les expliqué, en cada una de las unidades hay un foro de retroalimentación en el cual también ustedes pueden hacer preguntas, comentarios, explicaciones y análisis. Eso.